Hola, soy Rosmarie Atri y aquí estoy con un nuevo episodio de Vitalidad Somática y Terapia Emocional Sistémica. Hoy quiero reflexionar sobre la importancia de nuestro sistema nervioso. La realidad es que hablamos mucho de salud mental, hablamos también de salud física, pero casi siempre parecería que tenemos deslindado uno del otro, como si la salud física y la salud mental fueran dos aspectos distintos de nuestra vida que no se encuentran interrelacionados. Sin embargo, cuando nos damos cuenta de la importancia del sistema nervioso, podemos reconocer que el sistema nervioso es precisamente el mediador de todas nuestras experiencias. Podríamos decir que es ese campo como si fuese un ecosistema que se encarga de filtrar nuestras experiencias. Por consiguiente, desde nuestra infancia, la importancia de nuestro sistema nervioso es trascendental. No nos damos cuenta que muchas veces somos nosotros como padres quienes hemos modificado el bienestar de nuestros hijos. Cuando nosotros los hacemos correr de más, los presionamos para que coman, para que salgan rápidamente y los llevemos a sus tareas o a la escuela, vamos poco a poco mermando a ese sistema nervioso. Vamos, sin darnos cuenta, haciendo que el sistema nervioso suyo no tenga esa capacidad de regulación que comprende tener las herramientas para restaurarse, recuperarse a sí mismo, para mantener su equilibrio y para generar el crecimiento, no solo físico, sino también emocional. Para poder pensar en términos del sistema nervioso, tenemos que analizar que el sistema nervioso requiere de varios puntos o de varios aspectos. Podríamos decir, el sistema nervioso necesita educarse. ¿Qué es educarse? Educarse comprende saber utilizar sus recursos a tiempo de una manera correcta. Necesita cultivar capacidad. Esa capacidad es la capacidad para lidiar con las experiencias que son más estresantes, más demandantes, más complejas y no quedar de alguna manera destruido o dañado en el proceso de ejercer esa capacidad. Necesita un tercer aspecto súper importante, es haber cultivado recursos. Esos recursos los tenemos que cultivar antes de encontrarnos en situaciones culminantes de estrés. ¿Cuáles serían esos recursos? Es momentos de silencio, momentos de quietud, momentos de armonización, esa capacidad para poder, pensando nuevamente en que estamos hablando desde la educación de nuestros hijos o la educación de los niños, enseñarles a ponerse en contacto, por ejemplo, con la naturaleza, para poder a través de la naturaleza sentir la quietud, la calma, ponerlos en contacto con las capacidades verdaderas de su respiración. Esas que cultivas, vuelvo a decir, no en los momentos de crisis, porque en muchas ocasiones he escuchado a padres decirles a sus hijos en momentos de crisis, a ver, respira, respira, tranquilízate. En ese momento ya no es tan útil la respiración. Sí, claro que sirve, pero es mucho mejor que sepamos contactar a nuestra respiración en los buenos momentos. El otro elemento que nos ayuda en la regulación del sistema nervioso es encontrar esa estrategia de corregulación. ¿Qué quiere decir corregulación? Si volvemos a pensar en términos de padre e hijo, de madre e hijo o hija, pero también puede ser como pareja o como amigos, como gente que nos conocemos entre sí, el elemento corregulación es un elemento fundamental. La corregulación se produce cuando nosotros tenemos al alcance una mirada que nos aquieta. El poder mirar a los ojos a alguien que nos instaura un sentido de certeza, un sentido de seguridad cuando no nos sentimos tranquilos. Esa persona que nos produce calma, ese recurso importante de tener cerca de nosotros a alguien que nos puede sostener en los momentos difíciles, es el arte de cultivar la corregulación. El siguiente elemento es esa capacidad
para si estoy en una circunstancia de estrés en la que estoy en un medio ambiente externo, es poder cultivar el arte de poder referenciarme a mí mismo en mi interior y a su vez salir a mi relación con el exterior. Es decir, poner en un buen equilibrio el medio ambiente interno y el medio ambiente externo. Esa capacidad de tener un involucramiento social, como podríamos llamarlo, necesita que para que yo tenga ese involucramiento, yo tengo quietud, yo tengo un sentido de entereza y tengo un entorno interno poderoso. Esos 5 aspectos que mencioné, educación, capacidad, recursos, la capacidad de corregularnos y la capacidad de estar en un entorno de relación social adecuadamente son fundamentales. Pero tenemos que irnos a un segundo plano. Después de pensar en estos elementos importantes del sistema nervioso, tenemos que reconocer algo fundamental, y es el aspecto de comprender que toda sabiduría interna, toda capacidad de tener una regulación nerviosa adecuada, capaz de ayudarnos a poder recuperarnos, mantener y tener un crecimiento como seres humanos, es saber conectarnos con nuestro cuerpo. Ese es un aspecto fundamental. ¿Qué implica saber conectarnos con nuestro cuerpo? Pues principalmente lo que implica es que yo sí pueda y sepa atender a las sensaciones de mi cuerpo. Atenderlas y no temerlas. Poder sentir cuando tengo mariposas en el estómago, cuando se me cierra la garganta, cuando siento que el corazón se contrae o se aprieta. Sí, esos momentos importantes en los que yo tengo sensaciones corporales, lo que tengo que aprender es a escucharlo, a sentirlo y a atenderlo, ¿sí? Cuando nosotros podemos reconocer cómo nos sentimos, en esos momentos podemos ir a estos recursos que tenemos cultivados, como es la respiración, como es el poder mirar al entorno, como es el poder mirar a lo mejor a alguien que está cerca de nosotros y en quien confiamos, y con solo conectar mi mirada con esa persona en quien yo confío, estar más tranquilo y enfrentar lo que necesito enfrentar en ese momento sin importar la magnitud de lo que implique. Y un tercer aspecto importante es qué sucede cuando yo tengo esta capacidad de que al conocerme a mí mismo puedo también salir al mundo y conectarme con el mundo y no derrumbarme, no tener esa crisis que a veces sucede en nosotros cuando al estar en el entorno externo perdemos nuestra capacidad de sentirnos a gusto, de sentirnos cómodos. Podríamos decir que todo este cultivar capacidades para la regulación de nuestro sistema nervioso, lo que nos ofrece es una posibilidad de estar en mí mismo y estar en el mundo a la vez. Así que pensemos nuevamente, la salud mental está relacionada con la salud física. No podemos pensar en salud mental si no atendemos el lenguaje de sabiduría y de inteligencia del cual nos provee nuestro propio cuerpo. Muchas de esas formas extraordinarias para yo tener más capacidad de estar en contacto con mi cuerpo es saber prestar atención a lo que siento, tener una intención clara de lo que necesito transformar, darle al cuerpo esa posibilidad de despertar los tejidos cuando nosotros hacemos un contacto con nosotros mismos, cuando podemos tocar nuestras propias manos o ponernos a nosotros mismos las manos en los hombros o poner las manos en el corazón o simplemente conectar los pies a la tierra y poner nuestras manos sobre los muslos. Nos vamos a dar cuenta que cuando hacemos estas estrategias tan simples y tan sencillas,
lo que sucede es que se empieza a liberar la tensión no solo del tejido externo muscular, sino también de todo el tejido interno de nuestros músculos. La salud física y mental está en tus manos. Cultiva esos recursos en los momentos fáciles de tu vida, para que cuando tengas retos, tengas con qué enfrentar las circunstancias que te crean una inestabilidad. Gracias por tu escucha.